vamos a estudiar en esta ocasión lo que nosotros vamos a conocer como geometría del espacio. Del espacio tridimensional o de 3 dimensiones. Como vieron ustedes en la clase anterior, pues se generó con 3 ejes coordenados, lo que nosotros llamamos el espacio con el eje de las X, eje de la Y eje de la Z. Entonces, para nuestro caso también vamos a dar algunas ecuaciones, algunas fórmulas que se dieron allá en el plano, las vamos a extender acá en el espacio tridimensional. En algunos momentos no vamos a hacer la deducción porque está bien detallada en el folleto o porque por la deducción, por ir viendo la deducción, se pierden en lo que nos interesa, que es la fórmula en sí, que nosotros son las que vamos a utilizar como herramientas. Si ustedes se recuerdan, distancia entre 2 puntos. Distancia entre 2 puntos. Si estamos en el plano coordenado, si ustedes se recuerdan, este es el eje X, este es el eje Y. Aquí voy a tener un punto, X1, Y1, entonces este va a ser el punto 1 o el punto P, que de coordenadas X1, Y1. Por acá vamos a tener X2, por acá vamos a tener Y2. Y entonces tendríamos este triángulo. Esto que tenemos acá es para el plano. Este triángulo que tenemos acá, ese ángulo que tenemos ahí, es un ángulo recto. Es un ángulo recto o un ángulo de 90 grados. Entonces, si ustedes este sería el punto Q, que vamos a llamar Q, Y2, perdón, X2, Y2, nada más porque estamos en el espacio. Y aplicando el teorema de Pitágoras, como aplicación directa del teorema de Pitágoras, este sería Y2 menos Y1 hasta acá, y de aquí hasta acá no va a ser más que X2 menos X1. Aplicando aplicación directa del teorema de Pitágoras, la distancia de P hacia Q no va a ser otra cosa más que la raíz cuadrada de, tenemos acá, X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Esto era para cuando tenemos 2 puntos, que le vamos a poner acá, 2 puntos, desde el eje Y en el plano. Entonces, de una manera similar, si nosotros tenemos si los puntos X1, Y1, Z1 y Q, vamos a tener X2, Y2, Y2, Z2, puntos en el espacio tridimensional.
Entonces, la distancia de P hacia Q, la distancia entre P hacia Q, no va a ser otra cosa que la raíz de x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado más z sub 2 menos z sub 1 al cuadrado. Entonces, siguiendo el mismo procedimiento o de la misma forma, podemos encontrar que la distancia que va a ir de un punto P en el espacio tridimensional a un punto Q en el espacio tridimensional, pues no va a ser más que esta ecuación que tenemos aquí. Alguien va a preguntar, ¿y de dónde resulta esa ecuación? Pues eso le vamos a poner así, porque ahí en su proyecto está explicado hasta con dibujos. Esta ecuación resulta de aplicar dos veces el teorema de Pitágoras. Aquí se aplica una vez, para obtener esta ecuación se aplican dos veces el teorema de Pitágoras a la caja rectangular donde P, X1 y S1 y Q, X1, Z1 y Q, X2, Y2, Z2 son diagonales opuestas, ponemos acá, ponemos así. Son vértices, aquí me faltó esto, son vértices de una diagonal de una caja rectangular cuyas caras son paralelas a los planos coordenados. Ustedes recuerdan de la clase anterior, les dijeron que en el espacio íbamos a tener, si tenemos el primer octante, íbamos a tener un plano coordenado que iba a ser el piso, que yo le llamo el piso, que es el plano XY, este que tenemos acá, que sería el plano XZ, con Z y luego vamos a tener el plano YZ. Entonces, las cajas de esta caja
de esta caja rectangular, las caras de esta caja rectangular van a ser paralelas a los ejes coordenados y estos van a ser vértices de una diagonal, de una diagonal de una caja rectangular. Tal como aparece ahí en su proyecto, si alguien está interesado en poder ver la reducción, pues ahí la pueden ver. Nosotros lo que vamos a hacer es utilizar esta ecuación que resulta pues simplemente de aplicar a esa caja rectangular 2 veces el teorema de Pitágoras. Entonces, para nuestro caso, esta es la ecuación que nos va a interesar de momento. La distancia de P a Q no es otra, miren, si que nos quedamos hasta acá con dos elementos, cada par ordenado sería la distancia en el plano. Como tiene 3, ya sería la distancia entre 2 puntos en el espacio de 3 dimensiones. Otro concepto que nosotros vimos allá era lo que vimos como punto medio. Como punto medio, pues el punto medio lo vamos a simbolizar entre P, el punto medio entre 2. Le vamos a poner así, igual, si P va a ser X1, Y1, Z1 y Q. Para nosotros, o P2, si quieren P1 y P2, yo le voy a poner así. Va a ser X2, Y2, Z2. Entonces, vamos a tener que el punto medio no va a ser más que una ampliación del concepto de punto medio que nosotros vimos allá en Matemáticas 1. Y entonces el punto medio para nosotros, el punto medio lo vamos a escribir así. El punto medio entre estos dos puntos no va a ser otra cosa más que, fíjense que si hubiéramos estado en el plano, hubiésemos tenido x sub 1 más x sub 2 sobre 2. Y sub 1 más y sub 2 sobre 2. Cerrábamos y este era el punto medio en el plano cartesiano. Pero como estamos en el espacio, vamos a tener z sub 1 más z sub 2 sobre 2. Y aquí tenemos entonces la fórmula para encontrar el punto medio entre dos puntos cualesquiera en el espacio de 3 dimensiones. Bueno, eso pues vemos que es una ampliación natural de lo que vimos en el plano hacia el espacio tridimensional, la distancia entre dos puntos y además el punto medio. El punto medio. Allá, cuando estábamos en Matemáticas 1, de manera natural definimos lo que era una circunferencia y luego con la definición de distancia entre dos puntos, lo del punto medio, encontrábamos, si me daban los dos puntos que eran extremos de un diámetro, me pedían la ecuación de la circunferencia. ¿Se recuerdan? Allá lo que hacíamos era encontrar el diámetro y lo dividíamos entre 2, ese es el radio. Los dos puntos que teníamos extremos del diámetro, sacábamos el punto medio y teníamos exactamente el centro de la circunferencia. Pues aquí exactamente de manera natural lo vamos a extender a definir ya no la circunferencia, sino que una esfera. El concepto de esfera, la idea de una esfera, todos lo tenemos. Una esfera no es nada más. Así en nuestra vida práctica hemos visto una pelota de fútbol, esa es una esfera, una pelota de básquetbol, esa es una esfera. Pues entonces vamos a definir qué vamos a entender, no como una circunferencia, sino como una esfera,
y vamos a aplicar la distancia entre los puntos y el punto medio para encontrar la ecuación de una circunferencia que puede tener cualquier punto como centro, y también si el punto es el origen, vamos a ver que esa ecuación de esa esfera tiene una forma muy particular. Entonces hacemos precisamente eso. Entonces vamos a definir lo que es una esfera. Luego vamos a dar dos puntos que son los extremos de un diámetro de la esfera, y luego vamos a tratar de establecer la ecuación entre la ecuación de la circunferencia dados esos datos. Por ejemplo, veamos por definición, hasta acá es una parte, disculpen, ¿se lee bien lo que está en la pizarra? Sí, se lee bien. Bueno, por definición, una esfera, es el conjunto de puntos, y le ponemos acá el conjunto de puntos X, Y, Z, tales que la distancia a un punto llamado centro, le ponemos así, cuya distancia al centro es R. Bueno, entonces por definición esta es una esfera. El conjunto de puntos cuya distancia al centro es un valor fijo que nosotros le vamos a llamar E. Entonces, eso es lo que vamos a escribir acá entonces. Y la fórmula sería la siguiente. X menos X sub 0 al cuadrado más Y menos Y sub 0 al cuadrado. Si aquí le pongo igual a este cuadrado, estaríamos entonces en el plano. Pero como tenemos tres componentes en cada punto del plano coordenado, aquí vamos a tener Z menos Z sub 0 al cuadrado igual a R cuadrado, donde el centro, al igual que en la circunferencia, el centro es el punto X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Y el radio es R. Bueno, ahí tenemos la definición de lo que es una circunferencia. De ahí se obtiene la ecuación de la circunferencia, que acá vamos a tener el centro y vamos a ver que el radio es R. Pero fíjense que podríamos tener que la circunferencia esté centrada en el origen. El origen es el punto donde se cortan los tres ejes, cuya componentes es 0, 0, 0. Entonces podríamos tener lo siguiente. Así. En particular, sí, el centro es el origen. Si el centro es el origen, es decir, 0, 0, tenemos
Ya el origen ya lo conocemos. Tenemos la ecuación x cuadrado porque x sub 0 es 0 más y cuadrado porque y sub 0 sería 0 más z cuadrado porque z sub 0 sería 0 igual a r cuadrado. Esta es la esfera, es la ecuación, esta es la ecuación centrada en el origen, centrada en el origen, centrada en el origen y de radio E. Entonces, acá asumimos que X no todos son ceros, porque no va a estar centrada en el origen, pero si todos son ceros, su centro es el origen, significa que X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0 son 0 los tres componentes, entonces nos va a quedar esta ecuación que tenemos acá, que va a ser, la vamos a llamar circunferencia centrada en el origen y de radio R. Entonces, tenemos la parte teórica completa. Vamos a hacer un problema en el que vamos a ocupar tanto la ecuación de la circunferencia, vamos a encontrar la ecuación de la circunferencia cuando me dan dos puntos que son los extremos de un diámetro. Y aquí, al igual que en la circunferencia, un diámetro es una recta que pasa por el centro. Entonces, ese es un diámetro. La mitad sería el radio y el punto medio de ese diámetro, el punto medio, cuando me dan los dos puntos, sería el centro de esa circunferencia. Entonces, vamos a hacer un ejercicio y le vamos a poner lo siguiente. Hallar la ecuación, voy a borrar esto que tengo acá, y ahora pues lo que vamos a hacer ya es un ejercicio práctico donde vamos a utilizar el concepto de distancia entre dos puntos, vamos a utilizar el concepto de punto medio y vamos a utilizar la ecuación de la circunferencia. Y entonces ponemos lo siguiente, así. Hallar la ecuación de la circunferencia de la esfera, estamos en el espacio, de la esfera que tiene como extremos de un diámetro los puntos. Entonces me dan un diámetro y me dicen ese segmento de recta, ¿cuáles van a ser los extremos? Y me dicen que es 6, 2, menos 1 y menos 2, menos 2, 4 y 3. Pongámosle acá este es punto P
y el punto Q es ese que tenemos ahí. Si hacemos un corte a la circunferencia, si cortamos en el centro, lo que nos va a quedar va a ser una esfera. Ya estamos claros que la figura de una esfera no es nada más que puede ser una pelota de fútbol o de basquetbol, porque hablan fino, van a decir un balón de fútbol o un balón de basquetbol. Bueno, como lo quieran llamar, esa es una esfera. Bueno, si hacemos un corte, al hacer el corte vamos a tener, o sea, cortamos y vemos de frente, lo que vamos a tener es una circunferencia. Es una circunferencia. Entonces lo que me da, fíjense, ojo, yo voy a ubicar los datos que tengo no de acuerdo en el espacio. A veces resulta bastante complicado ver el dibujo exacto en el espacio. Yo voy a hacer un dibujo de tal manera que me sirva para lo que nosotros vamos a hacer, me dé una idea y me pueda facilitar los cálculos. Yo sé que este punto, como no lo voy a dibujar en el espacio, yo le voy a poner a este punto así. El punto P, que va a ser ese, le voy a poner 6, 2, menos 1. ¿Por qué? Porque yo tengo una circunferencia y quiero encontrar esa ecuación. Me dice que tengo un diámetro y que los extremos son este punto y este que tengo acá, menos 2, 4, 3. Bueno, entonces yo sé que acá el punto medio, puedo calcular el punto medio, que sería X. Puedo calcular el punto medio de acá, no le voy a poner las coordenadas. Y el punto medio no va a ser otra cosa más que el centro de la circunferencia. Claro, estos puntos no los he ubicado en el espacio. He hecho un esbozo del gráfico poniéndole todos los datos para que me dé una idea de lo que tengo que calcular. Entonces, lo que tengo que calcular puede ser primero el centro o primero el diámetro, porque el diámetro el radio, hay dos maneras de calcularlo. Si yo calculo el diámetro y lo divido entre 2, eso va a ser el radio. Pero si yo calculo el punto medio y calculo la distancia de aquí para acá o de aquí para acá, también va a ser un radio. Entonces, eso va a quedar a gusto de ustedes. Si calculan de aquí para acá y ya tenemos un radio, o la distancia desde aquí para acá y la dividen entre 2 y ya tenemos un radio. De acuerdo con ustedes quieran, ambas formas son válidas. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es voy a calcular el punto medio. El punto medio dijimos que era x1 más x2 sobre 2. El punto medio era x1 más x2 sobre 2, y1 más y2 sobre 2, y vamos a tener z1 más z2 sobre 2. Quiero aclararles que es indiferente si toman este como x1, y1 y z1, o pueden tomar este como x1, y1 o z1. Si toman esos así, este sería x2, y2, z2. Si toman esto como x1, y1, z1, este sería x2, y2, z2. Es indiferente cómo lo tomen ustedes. Al final, el resultado va a ser exactamente el mismo. No hay ningún problema, no pasa nada si yo ocupo indistintamente cualquiera de los dos puntos. Bueno, entonces le voy a llamar a este, le voy a llamar x1, y1,
Z1. Y este que tengo acá, Q, le voy a llamar X2, Y2, Z2. Pude tomarlo al contrario, pude haberlo tomado, no hay ningún problema. Entonces, calculemos, este sería el punto medio. El punto medio no va a ser otra cosa más que el centro de la circunferencia. Entonces, X1 para nuestro caso es 6. Para nuestro caso le podemos poner así, más menos 2 sobre 2. Luego entonces vamos a tener 2 más 4 sobre 2. Luego vamos a tener menos 1 más 3 sobre 2. Bueno, díganme cuánto les va a dar, ingenieros. Hagan ustedes los cálculos y me dicen cuánto les da. Licenciado. ¿Sí? 3 y 1. ¿Cuánto? 2, 3 y 1. 2, 3 y 1. Entonces tengo el punto medio, que para nuestro caso es el centro de la circunferencia. El centro vendría dado como 2, 3, 1. ¿Preguntas hasta acá, ingenieros? ¿Preguntas hasta acá? Todo bien. No, ninguna. Bueno, entonces, ahora ya queda a gusto de ustedes cómo van a calcular el radio. Una de las maneras de calcular el radio para nuestro caso va a ser el diámetro sobre 2. Esa es una forma de calcularlo. La otra es, el radio va a ser la distancia del centro a Q, o también el radio va a ser la distancia del centro a P. Tenemos tres formas de calcular el centro. Calcúlenlo como ustedes quieran y me dicen cuánto les va a dar. Aquí solo quiero que me ocupen una, o este, o este, o este. En su casa ustedes pueden hacer los que faltan y van a ver que es exactamente lo mismo. Lo que quiero ver, que vean acá, es que el radio lo podemos calcular de tres maneras como a ustedes se les antoja. Calcúlenlo, por favor. Calcúlenlo. Eso lo pueden hacer ustedes. Calcúlenlo y me dicen cuánto les da. ¿Cuál sería más simple? Pues ustedes deciden, porque lo que sea más simple para mí puede no ser para ustedes. Entonces calcúlenlo y me dicen cuánto les va a dar. ¿Ya lo calcularon, ingeniero? ¿Cuánto le dio? Cualquiera que me dé. Raíz de 21. ¿Cuánto le dio? Raíz de 21. Raíz de. Repíteme lo que se oye bien 21. distorsionado. Despacio, porque se oye bien distorsionado. 21. No. Raíz de 21. 21. Raíz de 5. ¿Le dio eso a algunos? Sí, eso da. Eso da. Aquí si hacen esto también les va a dar raíz de 21 y se lo calculan de acá también les va a dar raíz de 21. Bueno, entonces,
Si no les da este valor, es que los cálculos nos hemos equivocado. Hay que repetir los cálculos y van a ver de qué. Y entonces, la ecuación de la circunferencia sería x menos, allá tengo el centro, menos 2 al cuadrado, más y menos 3 al cuadrado, y menos 3 al cuadrado, este 2 está medio, más z menos 1 al cuadrado, igual, y tenemos esta raíz de 21 al cuadrado, me va a dar 21. Si elevo esto al cuadrado me va a quedar 21 y entonces ahí tengo, esta sería la ecuación de la circunferencia cuando me dan los extremos de un diámetro. Tengo que encontrar el punto medio y luego pues tengo que encontrar el radio. Pero si a alguien no le gusta encontrar primero el punto medio, puede encontrar el radio primero y después el centro, que es el punto medio, y vamos a llegar exactamente a la misma respuesta. Ojo, aclaro, porque alguien nos va a venir a decir, pero esos puntos no los puso en el espacio. No, no los puse en el espacio. Yo hice nada más un dibujo y le puse los datos para poder que me facilite observar, ver qué cálculos tengo que hacer para poder encontrar lo que me están pidiendo. ¿Estamos claros? Si hay preguntas, hagámoslas. Yo tengo una consulta, licenciado. Pregunta. Allí, coma, ¿no era raíz de 21 o solo ponemos 21? Es que era raíz de 21, pero esto está elevado a... Si te recuerdas, era x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado más z menos z sub 0 al cuadrado igual a r cuadrado, ¿sí? Y si yo le pongo que r es raíz de 21 y lo elevo al cuadrado, ¿cuánto me va a quedar? 21. Gracias, licenciado. 21, sí, yo el este lo omití y lo puse de una sola vez, pero no es que voy a poner, porque puedo tener otro número aquí y que, por ejemplo, si yo tuviera un factor acá, tendría que ponerlo y elevarlo al cuadrado. Yo lo puse porque la raíz elevado al cuadrado, la raíz se elimina y solo me va a quedar 21. ¿Otra pregunta, compañeros? Ingenieros, perdón. Licenciado, una pregunta. Pregunte. ¿Cómo sacó el radio? ¿De dónde sacó el valor del diámetro? ¡Ay, joder! Eso es pura magia. Yo no lo saqué, lo sacaron ustedes. Lo sacaron de esta fórmula, de esta forma, ¿verdad? Si la distancia de P a Q era la raíz de x sub 2 menos x1 al cuadrado más, hay que manejar esta parte de acá, y2 menos y sub 1 al cuadrado más z sub 2 menos z sub 1 al cuadrado, es el diámetro. Entonces el radio va a ser este diámetro entre 2. Este que tengo acá. Lo otro era la distancia también, lo vamos a escribir acá. Este radio también viene dado como la distancia del centro a Q, donde el centro es este y Q son esos valores. Y aplicar la fórmula de la distancia. El radio también se puede calcular como la distancia de C a P. ¿Estamos? Es decir, de C a P y aplicamos la fórmula de la distancia. Y entonces, si sustituimos los valores ahí, vamos a ver que nos queda raíz de
21 en cada una de esas cosas. ¿Sí? ¿Quedó Sí, claro? muchas gracias. Va. Sí, gracias. Sí, lo único que yo se lo dejé que para que lo hicieran, pero es eso. Lo puedo calcular de esta manera, o de esta manera, o de esta manera. Bueno. Entonces, hasta acá lo de la distancia entre dos puntos en el espacio tridimensional y lo de la circunferencia. Vamos entonces a pasar a otra cosa. Tal como lo vimos allá en la primera clase de Matemáticas 1, ustedes vieron la línea recta en el plano cartesiano y vieron las diferentes ecuaciones que había. Pues lo mismo vamos a hacer acá. Vamos a deducir la ecuación de la recta en el espacio de 3 dimensiones y vamos a ver los diferentes tipos de ecuaciones que existen y cómo las podemos obtener. Entonces ponemos como título rectas en el espacio tridimensional. Ojo, por favor, pregunten cuando, al menos estén conmigo en mi clase, pregunten, por sencilla que sea la pregunta, ustedes háganla. Porque no puede ser que nos vayamos con una duda, o a veces es una duda elemental, pero que uno no lo logra ver, y eso se ocupa después, entonces ya se me va creciendo la duda. Pregunten. Así, además aquí solo por voz nos conocemos, solo la voz nos Yo tengo una escuchamos. pregunta. Ajá. El radio nos dio raíz de 21, ¿verdad? ¿Sí? Pero eso es solo la distancia, por decirlo así. Pero para calcular la coordenada de ese radio, ¿hay otra fórmula o la No, vamos a ver? el radio no tiene coordenadas, el radio es un número, es la distancia del centro, es la distancia que va, esta distancia, ¿ve? Es una distancia, no hay coordenadas para el punto medio y hay coordenadas para estos puntos, pero la distancia del centro, a cualquier punto se llama radio. Este es un radio, este sería otro radio, este que tengo acá sería otro radio. El radio no tiene coordenadas, es un valor. Eso viene de Matemáticas 1, la distancia es un valor positivo, no tiene coordenadas. ¿Sí? ¿O qué es lo que has visto tú y dónde es que te has perdido? No, sí, está bien, gracias. El radio es una distancia, no tiene coordenadas. Pregunten sin pena cualquier cosa. Tengo otra duda. Por elemental que les parezca, preguntémoslo. Bueno, entonces ponemos así, recta en el espacio, recta en el espacio tridimensional o en el espacio de 3 dimensiones. Fíjense que ya en Matemáticas 1, pues Malta. Vamos a ver. ¿Me escuchan o qué es lo que pasa? Aquí me sale un aviso de que la calidad del sonido es mala. ¿Me escuchan?
Sí, lo Sí, escuchamos. bien. Sí, 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 perfectamente. sí, se escucha bien. cuéntale. Entonces, quito el anuncio. Gracias. Clica en el espacio tridimensional. Este es el espacio de 3 dimensiones, ¿se recuerdan? Este sería X, este sería Y y este sería Z. Entonces, nosotros, esperen, antes de acá, tengo que hacer un pequeño recordatorio sobre vectores que voy a ocupar precisamente acá para deducir la ecuación de las reglas. Lo que voy a hacer ahorita no es un estudio exhaustivo de vectores. Lo que voy a hacer es que voy a recordar un par de cositas, un par de fórmulas que las voy a necesitar para encontrar la ecuación de la recta. Y entonces tenemos así. Le vamos a poner así, recordatorio, ¿por qué? Porque esto ya lo vieron. Lo vieron en métodos experimentales, creo, vectores o en física, o ahí en bachillerato. Y entonces vamos a poner así. Un vector tridimensional es una terna, y lo vamos a simbolizar así, y le vamos a poner este traje, le ponemos así, B sub 1, B sub 2, B sub 1, B sub 2, B sub 3. B sub 3 es una terna, le vamos a poner acá, es una terna ordenada, y lo vamos a escribir así, B sub 1, B sub 2, B sub 3 de números reales. Esto es lo que nosotros, de manera general, de números reales. De manera general, esto va a ser para nosotros un vector. No nos vamos a meter en más cosas. Esto otro sí lo necesito. Dados P y dados los puntos P, le vamos a poner acá X1, Y1, Z1 y Q, le vamos a poner X2, Y2, Z2. Ahora, un vector entre esos dos puntos, un vector U, le vamos a poner un vector U entre esos dos puntos. Esto se les olvida a veces, entre esos dos puntos está dado por. Y entonces le vamos a poner U, para nosotros no va a ser otra cosa más que X2 menos X1, Y2 menos Y1 y Z2 menos Z1. Entonces, así vamos a sacar, si tengo dos puntos, el vector entre esos dos puntos, pero le vamos a poner aquí U, que va de P hacia Q, aquí va de P hacia Q, ahí sí estamos diciendo que este es el punto inicial y este es el punto final del vector. Entonces se calcula de esa manera,
Y entonces el otro concepto que vamos a necesitar es lo que vamos a recordar como vectores paralelos. Vectores paralelos. ¿Qué vamos a definir como vectores paralelos? Sean U y B vectores tridimensionales. Tridimensionales. U es paralelo a B si U es igual a T por B. Ahí está. U es igual a T por B. Donde ponemos aquí, le vamos a poner, donde U y B son vectores, aquí, son vectores no nulos. Significa que no son el vector cero. Bueno, entonces dos vectores no nulos van a ser paralelos si uno se puede escribir como un parámetro por el otro vector, como un parámetro por el otro vector. Entonces, aquí le podemos poner T, un número real. Bueno, ahí está. U y B no son nulos. Con esto que acabamos de ver, nos sobra para poder definir lo que vamos a conocer como recta en el espacio. Esto no está en su folleto, pero es importante que lo manejemos porque ahí lo trabajamos nosotros y parecía que saber de dónde sale. Entonces, ya vemos acá lo que vamos a conocer, qué es un vector tridimensional, cómo encontrar un vector entre dos puntos y cuándo los vectores son paralelos. Bueno, ahora sí ya estamos en condiciones para poder hablar de la recta en el espacio. Recta en el espacio, recta en el espacio tridimensional. Bueno, hasta X, Y, Z. ¿Se acuerdan la convención que se había tomado de que donde aparezca la letra del eje son los semiejes positivos? Bueno, ahora imaginémonos que tenemos por acá, una recta que yo la voy a simbolizar por L. Y voy a tener un punto P de la recta, un punto que vamos a conocer sus coordenadas, X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Bueno, y por acá voy a tener un punto Q, que me representa cualquier punto de la recta, X, Y, Z, me representa cualquier punto de la recta. Entonces, para encontrar la ecuación de la recta, vamos a necesitar un punto y un vector paralelo a la recta, que le vamos a llamar B. Este le vamos a poner aquí. Le vamos a llamar B, cuyas componentes van a ser A, B, C. A, B, C. Entonces, para encontrar la ecuación de esta recta que yo la he simbolizado con esa L mayúscula, necesito un punto, ojo, necesito un punto y necesito un vector paralelo a la recta. Este vector le vamos a llamar vector director o vector de dirección, vector director o vector de
dirección. A estas letras A, B y C le llamamos números directores. Números directores. Entonces ahora vamos a obtener la ecuación de estas rectas que tenemos aquí, de las rectas, conteniendo un punto SQ que me representa cualquier valor, y vamos a tener un vector. Ojo, ese vector tiene que ser paralelo a la recta que me han dado. Es decir, siempre que tenga un problema de rectas en el espacio, me debe dar un punto y un vector paralelo, o las condiciones de tener un punto y de poder encontrar ese vector paralelo. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, que es donde vamos a utilizar nosotros lo que acabamos de ver. Nosotros hemos dicho que estos son puntos de la recta, son puntos cualesquiera de la recta. Este es un vector paralelo, pero entonces se recuerdan, yo puedo encontrar el vector que va de P hacia Q, de P hacia Q. ¿Cómo viene dado ese vector? Lo acabamos de poner ahí en la pizarra. ¿Cómo viene ese vector? Haciendo la diferencia entre los dos puntos. Correcto, haciendo la diferencia. Y sería X menos X sub 0, Y menos Y sub 0 y Z menos Z sub 0. Ahí tengo el vector que va de P a Q. Pero entonces, este vector que va de P hacia Q, ¿cómo es con este vector B? Paralelo. Son paralelos. O sea, que el vector que va de P hacia Q se puede escribir como T por B. ¿Sí? ¿Estamos claros? Son paralelos, se puede escribir de esa manera. Entonces, copiemos aquello que tenemos acá. X menos X sub 0, Y menos Y sub 0, Z menos Z sub 0, igual a T por B. Pero las componentes de B son estas. Entonces vamos a tener X menos X sub 0, Y menos Y sub 0, Z menos Z sub 0, igual a T por A, o A por T, le vamos a poner así, A por T, B por T y C por T. Acuérdense que el producto es conmutativo y dos vectores son iguales si, solo si, son iguales componente a componente. Entonces vamos a tener acá que X menos X sub 0 va a ser igual a A por T. Y menos Y sub 0 va a ser igual a B por T. Y Z menos Z sub 0 es igual a C por T. Entonces, fíjense, ahí estoy ocupando lo que yo puse como recordatorio. Entonces, yo puedo despejar de acá. Lo vamos a poner de este color. Entonces, al despejar, yo voy a tener X igual X sub 0 más A por T. Y va a ser igual a Y sub 0 más B por T. Y Z va a ser igual a Z sub 0 más B por T. Y ahí tengo esas tres ecuaciones. Y estas ecuaciones ya le vamos a poner nombre. Fíjense que esta ecuación depende de este parámetro T. De este parámetro T. Puede ser cualquier letra. Nosotros acá le hemos puesto. Y a esta le vamos a llamar ecuaciones. Ecuaciones paramétricas. Ecuaciones paramétricas de la recta en el espacio. Entonces, estas son las ecuaciones
paramétricas. Fíjense que nosotros podemos despejar de ahí, podemos despejar el parámetro t. Despejando el parámetro t, despejando el parámetro t, fíjense que para despejar el parámetro t, A, B, perdón, aquí hay A, B y C, A, B y C no deben ser 0. Despejando el parámetro t, si A es diferente de 0, B es diferente de 0 y C es diferente de 0. Si eso sucede, podemos despejar el parámetro t y entonces vamos a tener así, miren, t va a ser igual a y menos y sub 0 sobre, x menos x sub 0 sobre a. Lo vamos a poner así, t va a ser igual a y menos y sub 0 sobre b. Y vamos a tener que t también va a ser igual a z menos z sub 0 sobre c. Lo único que hemos hecho es despejar el parámetro t. Este es igual a t, este es igual a t y este es igual a t. Entonces podemos escribir x menos x sub 0 sobre a igual a y menos y sub 0 sobre b igual a z menos z sub 0 sobre c. Y esta le vamos a llamar ecuaciones simétricas de la línea recta en el, le voy a poner así, espacio de 3 dimensiones o tridimensional. Ojo, espacio de 3 dimensiones, eso significa esto que ya no me queda espacio para ponerlo. Entonces ya tenemos las ecuaciones paramétricas o ecuaciones simétricas. Ojo, como A, B y C están como denominador, entonces pedimos que no sean C para poder encontrar las ecuaciones simétricas. Ecuaciones paramétricas, ecuaciones simétricas. Bueno, son los dos tipos de ecuaciones que vamos a trabajar en la recta en el espacio de 3 dimensiones. Entonces, lo único que nos queda es comenzar a hacer ejercicios. Con estos ejercicios, yo quiero que manejen un poco, bastante, lo mejor que puedan, la geometría espacial, es decir, imaginarse las cosas en el espacio. Nosotros vamos a solventar eso haciendo un muñeco que no lo vamos a dibujar en el espacio, sino con las condiciones que nos dan para poder ver cómo poder resolver ese problema. Entonces no nos queda más que hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Todo esto que tenemos acá está en su folleto. Ahí está todo color. Y escribo el ejercicio. Y le ponemos así. Una recta L. Una recta L pasa por una recta L pasa por el punto 3 menos 2, 1, por el punto P, por el punto Q, 5, 1, 0. Ahí hay A ecuaciones paramétricas. B, ecuaciones simétricas. Sí, es posible, ¿verdad? Y A, B, C, D, punto de corte,
punto de corte de la recta con el plano XY, con el plano coordenado XY. Bueno, fíjense, ojo, repito, no voy a dibujar en el espacio. Yo lo que voy a hacer es poner aquí mi recta L para que me dé una idea, un punto, y aquí voy a poner el punto 3, el punto P, 3 menos 2, 1. No lo estoy dibujando en el espacio. Yo lo que quiero es un muñeco, un dibujo que me permita visualizar el problema que tengo que resolver. Este es el punto Q, 5, 1, 0. Bueno, solamente eso tengo. Recuerden, el problema me debe de dar un vector paralelo o darme las condiciones de poder encontrar un vector paralelo y un punto. Hagamos el análisis. ¿Cuántos puntos tengo acá? Dos. Dos puntos. Entonces me está dando más puntos de los que necesito. Tengo 2 puntos. Ojo, pero no me da más. Pero la pregunta del millón es, ¿puedo calcular el vector paralelo? ¿Será que puedo calcular el vector paralelo? Porque si puedo calcular el vector paralelo, el problema tiene solución. Si no puedo calcular el vector paralelo, el problema no tiene solución. Pero la pregunta es, ¿podré calcular el vector paralelo? ¿Cuál será la respuesta, ingenieros? Bueno, comencemos para empezar. ¿Podré encontrar un vector ahí con esos valores que me dan? Sí. Sí, puedo encontrar un vector que yo le voy a llamar y lo voy a dibujar de otro color, aquí sobre la recta. Puedo calcular el vector, este es el vector que va de P hacia Q. Pregunto, ¿ese vector será paralelo a la recta L? Sí. Será paralelo a la recta L, y aquí le voy a poner yo un signo de interrogación porque le estoy preguntando. ¿Será paralelo? Sí. Sí, es paralelo, porque está dentro de la recta, por lo tanto es paralelo. Entonces, como la respuesta es sí, entonces este B para mí va a ser el vector que va de P hacia Q. Calculen entonces ustedes el vector que va de P hacia Q. Calculen el vector que va de P hacia Q. Aquí otra vez, ¿verdad? Es indiferente el punto que yo tome como X1, X2. Es indiferente. Las ecuaciones paramétricas y simétricas no son únicas. Puedo tener tantas ecuaciones paramétricas o simétricas como puntos o vectores tome. Entonces, pero yo lo estoy poniendo acá que va de P hacia Q para que a todos nos dé lo mismo aquí en clase en este momento. Pero es indiferente cuál tomen ustedes. Entonces sería 2,3, menos 1. B sería, ¿cuál dijiste? 2,3 2,3 menos 1. Claro, ahí lo tenemos. Ahí tenemos el vector. Y ahora viene la pregunta. Ay, ¿cuál punto tomo? ¿Cuál punto tomo? ¿Es obligatorio tomar ese o es obligatorio tomar ese? Ah, bueno, ¿Cuál yo tomo?
tendría que ser ¿Cuál somos, ingenieros? Cualquier punto que pertenezca a la recta. Cualquier punto, correcto, dése un abrazo, ingeniera. Cualquier punto puedo tomar, o puedo tomar este, o puedo tomar este. ¿Me van a dar ecuaciones diferentes? Sí, pero me representan a la misma recta. Entonces yo voy a tomar ese me gusta. Voy a tomar P y voy a tomar 3 menos 2, 1. Y entonces X es igual, para nuestro caso, este sería X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Para nuestro caso sería X igual. Le vamos a poner así, X igual, y entonces X sub 0 va a ser 3 más A por T. Y va a ser igual a menos 2 más 3t y z va a ser igual a 1 menos t. Y aquí tengo las ecuaciones paramétricas. Preguntas. Licenciado, no entiendo cómo calcular el vector. Preguntas. No sé cómo calculó el vector. El vector, recordémonos cómo se lo acabo de escribir, ingeniero. El vector que va de P a Q, hay que ir leyendo la teoría. ¿Se recuerda? Era X sub 2 menos X sub 1, X sub 2 en este caso es 5, X sub 1 es este, Y sub 2 menos Y sub 1, Y sub 1 y Z sub 2 menos Z sub 1. Eso ya está, que fue lo que les recordé y lo que utilizamos para encontrar el punto. Por eso les dije que lo calcularan. Si ya lo calculamos, que va de P hacia Q, es ese que tenemos ahí. Porque podemos calcular de Q hacia P, que ya no va a ser ese. Bueno, preguntas. Bueno, ahora vamos a despejar T. Una pregunta. Pregunten. ¿Para qué t tiene que ser igual en los tres valores? El valor de T, este es un parámetro. El valor de T de momento es un parámetro. No sé qué valores van a tener. Pero acá va a ser el mismo valor, porque T significa que va a ser el mismo valor. Pero eso de momento no me interesa porque no lo voy a ocupar. Ahora voy a despejar. Y es el mismo valor porque si no, no hubiésemos podido hacer la comparación para encontrar las ecuaciones simétricas. Entonces vamos a tener que X menos 3 sobre 2 va a ser igual a Y menos 2 sería Y más 2 sobre 3 igual a, sería acá Z menos 1 sobre menos 1. Y entonces aquí tenemos las ecuaciones simétricas. ¿Las puedo calcular? Sí. ¿Las puedo calcular? Sí, porque ninguno de los números directores es 0. Preguntas, ingeniero. Solo nos queda 1 minuto. Quizá menos. Preguntas. Traten de encontrar la parte C, es decir, ahora sí, tenemos esto y quedamos X, Y queremos ver dónde la gráfica corta al plano XY. Al plano, esa recta la va a cortar en algún punto del plano XY. Queremos encontrar el punto donde se corta, que va a ser lo primero que vamos a hacer el viernes. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta que esté pendiente? Ingeniero, una pregunta. Pregunte. El orden de los ejes no tiene nada que ver a la hora de graficar o ubicar algún punto. Eso lo vieron en la clase cuando pusieron esto.
Normalmente se escribe de esta manera, donde van las letras X, Y y Z, son los ejes positivos del eje X, del eje Y y del eje Z. Y entonces, recuérdense que aquí todos estos son positivos, aquí todos estos son positivos, aquí todos estos son negativos, aquí todos estos son negativos, aquí todos los que van acá son positivos y todos los que van acá son negativos. Por lo tanto, los puntos van a depender de los signos que tengan cada uno de los puntos en la terna. Por ejemplo, esta terna donde va a ir positivo, negativo y positivo, va a ir aquí, miren, positivo, negativo y positivo, iría acá, en este octante. Claro que sí tiene que ver puntos, para graficar puntos. A veces, para graficar, por ejemplo, si yo quiero graficar un punto que esté ahí abajo, que no se ve, yo lo puedo adoptar, pero eso lo tuve que haber visto en la clase anterior, la semana anterior. Preguntas. Fíjense y vuelvo a repetir, esto no está dibujado en el espacio. Lo que yo he hecho es un esbozo de gráfico para poder visualizar de mejor manera qué necesito para poder encontrar cómo calcular los datos para resolver lo que me están pidiendo. No está claro, no está en el... Si hubiera puesto estos puntos en el espacio, miren, hubiese costado solamente hacer la recta. Yo lo pongo así porque eso me da una idea básica de lo que necesito. Bueno, ingenieros, muchas gracias.